Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Los partidos políticos juegan un papel fundamental en la democracia, ya que son el vínculo entre la sociedad y el Estado, y la única forma para el ciudadano de participar y hacerse representar en la construcción de una república democrática capaz de responder a las necesidades y aspiraciones de la nación. En los países desarrollados, los partidos políticos se organizan con la intención de convertirse en instituciones que perduren a través del tiempo, trascendiendo liderazgos e intereses espurios. En Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata cuentan con más de 100 años de existencia, y entre el 86% y 90% de la población de ese país se identifica con algunos de estos partidos políticos. En el caso de Guatemala, el sistema de partidos políticos ha fracasado. La mayor parte de los partidos no logran participar en más de 2 elecciones, y en cada evento electoral, desde la apertura democrática, han participado como mínimo 15 partidos políticos. Actualmente se encuentran vigentes 28 partidos políticos, algunos en riesgo de ser cancelados por no haber logrado los votos suficientes en las pasadas elecciones o por haber infringido la ley electoral. Varios de los partidos vigentes carecen totalmente de una estructura organizacional y son solo fichas partidarias disponibles para ser comprados por el mejor postor. La ciudadanía muestra poca simpatía por los partidos políticos, ya que estos no tienen ninguna afiliación ideológica y tampoco representan sus intereses legítimos. Las candidaturas a puestos de elección popular son elegidas de forma arbitraria, por lo que la democracia interna es inexistente en los partidos políticos del país. En los últimos años se ha incrementado la preocupación por el sistema político de Guatemala, debido a que los partidos han sido infiltrados por el dinero del narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. Esto ha conducido a un mayor grado de decadencia en la forma de hacer política en Guatemala. Para subsanar las falencias del sistema político guatemalteco, es necesario realizar una reforma profunda de la ley electoral y de partidos políticos. Sin embargo, en el Congreso de la República pareciera que están haciendo todo lo posible por aprobar una reforma que no cambie sustancialmente la manera en que operan los partidos políticos en la actualidad. Perderemos una vez más la oportunidad de transformar el sistema político del país. Hoy en Dimensión conversaremos sobre la reforma a la ley electoral y de partidos políticos que actualmente se discute en el Congreso de la República. Bienvenidos a Dimensión. Hoy tenemos un tema que es de suma importancia para Guatemala. Se trata de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos. Y para discutir sobre este tema y ver cómo van las reformas, tenemos a un muy selecto grupo de invitados, empezando con la licenciada Ninette Montenegro, ella es diputada por Encuentro por Guatemala, Jonathan Lemus, analista político, y Jesús María Alvarado, catedrático universitario. Licenciadas, señores, bienvenidos a Dimensión. Licenciada Montenegro, ¿por qué se habla ya de que la reforma de la ley electoral es un fracaso? ¿Qué ha pasado en el Congreso que están, digamos, denunciando de alguna manera manipulación, tergiversación, que han hecho las cosas al revés y que han privado los intereses de ciertos grupos políticos en vez de buscar realmente el aprobar una reforma a la ley electoral que sirva a la nación y que nos ayude a recomponernos como Estado y como república? Sí, yo creo que la frustración de la sociedad guatemalteca deviene de que efectivamente lo que se había acordado entre noviembre y diciembre, dictaminado favorablemente en la Comisión de Asuntos Electorales y con los jefes de bloque, se ha ido tergiversando sistemáticamente ya a la hora del retorno de la ley al Congreso de la República para ya así ser aprobada en su tercera lectura y redacción por artículos. Empezando por la Corte y terminando con los diputados. Y le digo empezando porque nosotros creímos que era de suma importancia fortalecer
el Tribunal Supremo Electoral, su nombre lo dice, Supremo Electoral. Cuando dicen nosotros, ¿es Encuentro por Guatemala o es el Congreso? Pues nosotros, Encuentro por Guatemala, pero también nosotros los que estábamos en esa mesa de trabajo de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, que éramos alrededor de unas 12 personas. Y decidimos ahí que así como va a tener más atribuciones el tribunal, debería tener mejores recursos. Lo primero que hizo la Corte es decir que no. El tema que aduce es falta de capacidad de pago del Estado. Bueno, posiblemente, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Porque en el último año de la contienda electoral, sí el 0.25, si es que se aprueba, no hemos llegado a ese artículo, tendría que salir para financiar los spots publicitarios de los medios, de los partidos de ahí, del tribunal. Lo segundo fue los comités cívicos. Nosotros peleamos mucho esto porque consideramos que los partidos políticos necesitan competencia. Solo cuando hay competencia empieza el desarrollo. Se dijo que no, que los comités cívicos no estaban preparados para candidatear con diputados. Sí, con candidatos a diputados. El tema de la no reelección, la gente dice, de diputados, esto y el otro, no quisieron, se opusieron a la... quieren seguirse reeligiendo eternamente. Quien mandó a decir que no se podía era la Corte de Constitucionalidad. Y entiendo que hay alguna razón en el sentido de que ellos aducen y tiene sentido que hay que reformar la Constitución en el 157. Pero eso no exime al Congreso. En el Congreso se han hecho una serie de barbaridades que lo que tenemos hoy día es un Frankenstein, ¿verdad? Deforme. Unos temas sí se han aprobado, pero otros no, y otros se han aprobado de una manera tergiversada que ya desnaturaliza el objetivo para lo que se había pedido. Le pongo el ejemplo, el voto nulo vinculante. Voto nulo vinculante decía que si usted con 51% se ganaba, ¿verdad? Pero tenía usted que repetir la contienda con diferentes candidatos. Ellos toman una parte en donde dicen que sí al voto nulo vinculante, pero quitan la parte donde que tiene que ser con los mismos candidatos. Entonces pierde ahí sentido, porque si usted no está de acuerdo con un candidato y no lo vota, tendría que buscar otro. Pero ahí pierde sentido, por ejemplo. ¿Y qué pasa si la población vuelve a votar en un 51%? Sí, voto nulo? ahí estamos ya en un problema, y ahí es donde se está desnaturalizando. Y otro ejemplo más, para no monopolizar esto, pero es uno de los artículos en donde se le pone techo a la campaña electoral, y el Congreso es el inciso N. Techo a la inversión. Un techo a la campaña, a la contienda electoral, para que no se pase de ese techo, y ellos aprueban todos los artículos menos ese último, donde debe haber un límite y un tope al techo electoral. Sí, pues al techo del gasto. Al techo del gasto, efectivamente, en época electoral, que es el inciso N. Claro, ahí es donde se puede colar dinero de narcotráfico, la corrupción. Por ejemplo. Cuestiones, varias cosas de ese tipo. Por eso dice usted, licenciada, que claro, el espíritu original de la reforma de la ley electoral se deforma con estas, digamos, transgresiones o reformas parciales o contradictorias, y convierten a la ley pues en una especie de adefesio Frankenstein o una cosa que no es lo que se quería, ¿verdad? Claro. La debilita. Sí, y por último en este espacio, el tema paridad, ¿verdad? Este fue el artículo más controversial, que es la equidad para la participación de las mujeres. Pero, como no se ha entendido el tema paridad, desde el artículo 3 empezaron a votar en contra, porque solo oyeron la palabra paridad y se asustaron, pero no tenía nada que ver con el voto con la equidad, sino que era la participación ciudadana en condiciones de equidad y paridad. Y desde el artículo 3 empezaron a votar en contra cada vez que oían la palabra paridad. Entonces ahí hay una serie de arreglos que habría que hacer con un fondo de revisión, si no, podría retornar a la Corte de Constitucionalidad, en mi modesta opinión. Y la esperanza sería que este fondo de revisión, después de que se hagan las aprobaciones en el Congreso, el fondo de revisión o el grupo de revisión vuelva a cuestionarse todos estos temas y se puedan, digamos, rescatar, arreglar, recomponer los artículos que están quedando
distorsionados o contradictorios. Exactamente, y se debería volver a votar. Claro. Doctor Lemus, ¿cuál es entonces el diagnóstico suyo sobre qué es lo que está pasando en el Congreso en este momento que se está buscando hacer una reforma de fondo a la ley electoral y partidos políticos? Bueno, yo creería, en primer lugar, quizás voy a diferir un poco en las opiniones, pero yo no veía el proyecto original de la reforma a la ley electoral como un consenso de sociedad. Yo creo que al momento en el que la gente sale a la calle y pide una reforma política, muchas organizaciones, muchos grupos tenían propuestas de cómo podría mejorarse el sistema político, y el Tribunal Supremo Electoral toma todas esas propuestas, muchas de ellas desde entrada contradictorias, las ponen en una iniciativa de ley y luego esta se envía al Congreso. No nos debería sorprender lo que está pasando ahora en el Congreso. ¿Por qué? Porque nunca hubo un debate realmente de la reforma de la ley electoral. Estábamos en un proceso electoral, pasó en primera lectura, en segunda lectura, luego fue enviada a la Corte de Constitucionalidad, pero el verdadero debate no se había dado y se da hasta ahora con un Congreso casi la mitad diferente al Congreso que envió ese primer proyecto antes de las elecciones del 2015. Entonces yo diría que esos cambios en los tiempos políticos, digamos la crisis política cada vez menos fuerte, sí han tenido un impacto en lo que ha sucedido al final en el Congreso. Veo, por ejemplo, el hecho que, si bien hubo una demanda de cambio, los resultados de las elecciones ciertamente en el nivel presidencial fueron una sorpresa, pero en nivel de diputados los partidos tradicionales pues mantuvieron el poderío. Entonces no podemos esperar que un sistema en el que los partidos tradicionales mantuvieron la mayoría, si bien no absoluta, pero mantienen la mayoría en el Congreso, luego del 14 de enero pues iban a adoptar una posición reformista. Yo creo que eso sería pues una visión bastante idealista y demasiado optimista. Entonces yo creo que todas esas combinaciones, tanto de los tiempos políticos, de cómo la crisis ha ido disminuyendo, de la falta de voluntad en este caso e incentivos para que los nuevos diputados pues le entren de lleno a una reforma política, pues han generado esto. Una cuestión que no tiene una línea estratégica, no tiene una visión de largo plazo de cómo realmente profundizar y modificar el sistema político desde el fondo, sino que solamente es algo más estético. Podrían haber un par de cambios ahí que me suenan interesantes, el tema de la fiscalización, digamos, del financiamiento a nivel individual a los candidatos, que creo que al final tenemos que entender que la política guatemalteca no es de partidos, sino que es de candidatos, y por ende la fiscalización tiene que ser a los candidatos. Una que otra cosa ahí en cuestión de democratizar internamente a los partidos, pero en general no es una reforma de Estado, no es una reforma del sistema político, y eso creo que es preocupante. Volvemos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es el posible fracaso en la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. ¡Que tiemblen los de tercero A! Pablito se tiene mucha confianza, la misma que tiene mamá cuando le da Daya Mineral, el complemento multivitamínico con minerales y hierro. Y también los de cuarto B y C. Daya Mineral, el complemento multivitamínico con minerales y hierro con agradable sabor a frutas. Daya Mineral, para una vida sana y activa, de Laboratorios Abbott. Otra vez con esos síntomas. Toma Malox Plus Suspensión. Con su fórmula de triple acción, elimina rápidamente la acidez y los gases. Malox Plus, para que tu vida no se detenga. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su fórmula de liberación constante, ayuda a controlar mis niveles de azúcar para conservar siempre mi energía. Con Glucerna, sigue siendo tú. ¡Qué mucha! Mira Guatemala de una forma diferente. Hola amigos de TV Quetzalchapín. Un saludo a todos los televidentes de TV Quetzalchapín.tv. TV Quetzalchapín.
El verano más picoso lo encuentras en 88.5 FM. El calor del verano, solo en La Picosa, en el verano 2016. Te acompaña Galaxia. Síguenos en Twitter, @canales 3 y 7 y únete a nuestra comunidad de más de 445,000 seguidores para enterarte de nuestra programación diaria, noticias al instante y transmisiones en vivo por nuestro sitio de internet Chapín TV. Recuerda, @canales 3 y 7. @canales 3 y 7. Un niño que abre sus brazos con una sonrisa de amor es esperanza en la cotidianidad de hombres y mujeres con fe. El Super Canal presenta Divino Niño. Cada capítulo es un gran mensaje del Niño Dios que nos enseña que lo más importante es creer. Divino Niño, lunes a viernes a las 14 horas por el Super Canal. 60 años con usted. Bienvenidos, esto es Dimensión y estamos hablando hoy de el posible fracaso a la reforma de la ley electoral y partidos políticos. Profesor Alvarado, una de las formas como se puede ver lo que está haciendo el Congreso, a pesar de los esfuerzos de la licenciada Ninette Montenegro y otros que sí están buscando hacer una reforma de fondo que responda a las necesidades de la sociedad y del país, pero se puede ver esto como por parte de la población que en el Congreso otra vez están engañando a la población, queriendo vernos la cara, haciendo algo que es contrario a lo que se esperaba y se buscaba, y que esto lo que provoca es más inestabilidad política, más rechazo a la clase política, y al final esa frustración que se va convirtiendo en una fuerza que eventualmente otra vez puede llevarnos a las calles y a buscar soluciones de otro tipo. Sí, yo veo esta reforma, digamos, desde una perspectiva quizás académica, como una deforma, en vez de ser una reforma. La deforma es que en su conjunto, en realidad, como se ha dicho aquí en la expresión, no va a resolver, digamos, buena parte de los problemas del sistema político guatemalteco, y me atrevería a decir que los va a agravar. Y los va a agravar por una razón, porque las expectativas de la ciudadanía eran mayores. Y cuando la ciudadanía tome conciencia de que los resultados del proyecto de reforma son los que son, y en la praxis se va a ver que no va a resolver esas aspiraciones, la gente sencillamente se va a aburrir y frustrar mayor. Creo que la clase política no está leyendo las señales, pero por otra parte, eso no significa que varios sectores políticos también siguen luchando también porque esta reforma, si se apruebe, se mejore. Yo le veo varios problemas a la reforma electoral. En mi criterio, lo que ya decía Jonathan, vemos de que básicamente la reforma, lo que se está discutiendo en el Congreso, no reflejó las aspiraciones de muchos sectores de la sociedad civil guatemalteca. Tanques de pensamiento, universidades, académicos, políticos, sectores sociales que propusieron muchas cosas importantes. Eso no se discutió. El filtro fue el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral envió una propuesta que se sometió, en este caso, al Congreso. El Congreso también ha metido su mano. Y después un problema que mencionó la diputada, que me parece que lo convierte aún más Frankenstein. La diputada decía, me parece que con acierto, es el rol que ha jugado la Corte de Constitucionalidad. Es decir, la Corte de Constitucionalidad ha sido parte de este proceso, cuando realmente la Corte Constitucional debió ser el árbitro del proceso. Y es parte porque con los dictámenes previos de la Corte, en realidad no está resolviendo un juicio de constitucionalidad. En este caso lo que está es prácticamente legislando. Dictámenes previos que los diputados asumen como que si es lo que constitucionalmente procede. Y aquí en el fondo, y a lo mejor eso es una discusión importante, lo que decía la diputada, la Corte de Constitucionalidad está atando de manos al Congreso. Es decir, el Congreso tiene una interpretación que luego posteriormente se pueden impugnar por recursos de inconstitucionalidad posteriores. No, la labor de la Corte de Constitucionalidad es, y con eso termino, no hacer una interpretación con la Constitución, sino con la ley de 1985. Con lo cual, básicamente se queda el mismo esquema. Eso sí, un Frankenstein que va a cobrar vida propia, como decía la autora de esta novela.
O sea, temas como que haya absoluta claridad en cuánto dinero se pueden gastar en los procesos electorales, cuánto dinero pueden gastar los partidos políticos, no está quedando claro. La ciudadanía tenía la aspiración de que se redujera el número de diputados, lo están aumentando. En fin, o sea, no estamos logrando lo que se quería. Fíjese que ahí, sinceramente le digo, ahí sí pienso yo que se puso un número fijo. ¿Por qué? Si nosotros nos vamos a un censo poblacional, alguien dice que ya somos 17 millones de habitantes. Imagínense cuántos diputados habrían si la Constitución dice que es 1 por cada 80.000 habitantes y uno más por el hecho de ser distrito. Entonces, ¿qué se hizo? Dejar para siempre un número permanente de diputados para que nunca más pueda subir a pesar de que la población siga elevándose. Esa es la idea. Sí, y efectivamente tiene usted razón, ahí se aumentaron 2 diputados. Uno, porque en el Progreso siempre ha habido un solo diputado y a la hora de la representación de minorías eso no existe. En el ideal de la democracia, llamémosle así, ¿verdad? Y a nivel nacional, uno en el Estado Nacional. Pero la ventaja, si usted lo quiere ver así, es que no técnicamente ya no va a crecer más. Es uno de los rasgos positivos que yo le veo. Pero la aspiración de la ciudadanía era probablemente ver un Congreso con 80 diputados, por ejemplo. Tiene usted toda la razón. Más cerca de 100, ¿verdad? Tiene usted toda la razón. Algunos hablaban de 25 diputados. Sí, así es. Sí, tiene usted toda la razón. Y el tema de, claro, el techo de campaña, como se ha dicho, ¿no? Que no está quedando con la transparencia ni con la claridad que debe para que realmente se evite que los procesos electorales sigan siendo manejados por fuerzas oscuras a través de financiamiento criminal incluso. Como le digo, el artículo que habla de este tema, el último inciso, que es el N, y sigo sin encontrarlo, efectivamente ese lo quitan. Y al quitarlo, obviamente, pareciera que están diciendo que entonces no hay techo para la campaña electoral. Hay algunos rasgos positivos, como por ejemplo sanciones a los partidos que hagan campaña adelantada, hasta ser cancelados, por ejemplo. Y eso no existía antes, o si existía era muy endeble. Hay otros aspectos positivos, como darle ciertas fortalezas al Tribunal Supremo Electoral, aunque sin dinero, ¿verdad? Ese va a ser el problema. Y hay algo más, que es el tema de los partidos y la deuda política. Que ahí sí que en el caso nuestro es precaria, pero en todo caso ya se dice para qué debe ser. Claro. Tanto para administración, tanto para fortalecer la formación política y tanto para fortalecer las estructuras departamentales. Lo malo ahí, porque como le digo, viene una cosa buena y una mala, ¿verdad? Lo malo ahí es que ponen que somos solidariamente responsables todos. Ahora, ya no va a haber un ente, sino digamos que nosotros le trasladamos al secretario departamental el dinero que le corresponde. Yo soy solidariamente responsable por como él use la cuenta. Imagínese. Y eso es delicadísimo, en que puede uno parar hasta preso. Hablando de los extremos, ¿verdad? Sí. Pero yo le diría, yo pienso que si de verdad hubiera una reflexión madura, podría todavía recuperarse con algunos fondos de revisión. Sin embargo, tiene razón el licenciado. Aquí el gran problema es que llegó más de la mitad de gente nueva que dice, bueno, yo no conozco esto y yo no voy a probar lo que no conozco. Aunque en el fondo el tema es que... Exactamente. Sí, tienen interés. Exactamente. ¿Es rescatable entonces este proceso de aprobación de una nueva ley electoral de partidos políticos? Hay algunos que hablan de un artículo que seguramente es de los últimos que se aprobarán, que establece una comisión que después de cada proceso electoral se revisaría la ley y se harían modificaciones, digamos, en caso de que alguna modificación pues, no resulte atacando el problema que originalmente se había pensado. Yo en lo personal creo que hay un tema más de fondo ahí en cuanto a nuestra capacidad como sociedad de poder ponernos de acuerdo. En lo personal tuve la oportunidad de participar en un par de mesas, digamos, de trabajo en el Congreso cuando se abre el espacio para que la ciudadanía participara y realmente uno se da cuenta ahí, primero que hay muchas opiniones
que hay muchos intereses, digamos, de diferentes grupos y que no hay una voluntad realmente de poder escuchar las diferentes alternativas, sobre todo desde el punto de vista técnico. Creo que a veces los dogmas, tanto ideológicos como de intereses particulares, predominan por encima de la discusión técnica y creo yo que aunque se arme una comisión de discusión, siempre y cuando no tengamos esa capacidad de poder entablar un diálogo y un acuerdo, va a ser realmente muy difícil poder generar pues una ley electoral que sea consistente y que alcance los objetivos para los que fue reformada, digamos. Y quizás también un poco de lo que mencionaban era que básicamente la ley termina siendo una ley medida y yo creo que eso se reconoce desde el momento en que está pensada para la coyuntura, no está pensada a largo plazo. Entonces esta idea de que vamos a irla reformando con el tiempo es sencillamente pensando en las coyunturas que se van dando durante el tiempo. Entonces al no ver esa perspectiva integral de la ley es que me temo que va a terminar siendo, digamos, un fracaso. Porque hay cuestiones no solamente técnicas, sino también principios, sobre todo en una ley electoral que es un código electoral. Son demasiados preceptos jurídicos que hay allí, que es una ley electoral, es una ley de derechos políticos, es una ley de organización del Tribunal Supremo Electoral, es una ley de financiamiento, es una ley de organización del funcionamiento de los partidos. Es decir, hay muchas materias vertidas en la ley electoral y de partidos políticos que a medida que hay más articulado, más contradictoria y difícil de su aplicación es. Entonces, y si eso se suma, que es coyuntural, me temo que a largo plazo va a agravar la situación más del sistema político y va a elevar el nivel de la ciudadanía de entender que sencillamente las reivindicaciones que pedían no se plasmaron en la ley. ¿Y entonces qué hacemos? Fíjese que estaba yo leyendo y se lo comentaba al licenciado hace unos días, un documento en el que contaban que hace 100 años más o menos Estados Unidos estaba en las mismas circunstancias. Cuando yo empiezo a leerlo, lo que ellos le llaman el spoil system, yo digo, esto es Guatemala, ¿verdad? Todo era clientelar. Todo. El presidente, y en peores condiciones porque el presidente no podía decidir nada. Pero ellos no pensaron en reformar la ley electoral. Ellos dijeron, no, aquí el problema es de institucionalidad. Y aquí tenemos que empezar por reformar la ley de servicio civil. ¿Por qué? Porque necesitamos cuadros en el Estado que realmente estén profesionalizados, estén institucionalizados, porque los políticos son simplemente aves de paso. Y se había dado una forma clientelar de te reparto tantas plazas, verá que parece Guatemala, te doy tantas plazas porque yo soy el que gané, no importa que tengas experiencia, no importa que no estés capacitado, pero estás con el partido, ahí vas. Y ellos, con muchas cosas más seguramente, ¿verdad? Pero hasta donde yo entendí, esa fue su punto de partida. Ojalá nos animáramos realmente a más allá de solo la ley electoral, porque el problema es sistémico, claro, pensar en toda una serie de temáticas que tienen que ver con justicia, con seguridad y también con servicio civil profesionalizado. Esa es la clave. Vamos a seguir en un momento cuando regresemos para seguir hablando del tema de hoy, que es la posibilidad del fracaso a la reforma de la ley electoral y partidos políticos. Antes del vestido. Nueva cuenta Prospera de GIT Continental. Atractiva tasa de interés. Ábrela con tan solo 100 quetzales e inicia el camino hacia tus sueños. Ahorra o nunca. Banco GIT Continental. El banco de tu vida. ¡Papá! Y es lo que tenemos que hacer. Eres un romántico. Tengo diabetes y sigo siendo el mismo. Glucerna, gracias a su fórmula de liberación constante de energía, ayuda a controlar mis niveles de azúcar, tomándolo diariamente. Con Glucerna, sigue siendo tú. Tu hijo podría crecer 2 centímetros cada 120 días. Pediasure es el único suplemento que le ayuda a alcanzar su talla y peso óptimo. Con Pediasure, ayúdalos a llegar más alto. A todas nos preocupan las manchas de sol, edad,
embarazo. Desafíalas con Cicatricure Microdermoabrasión. Un peeling suave que elimina manchas en 4 pasos. Gel exfoliante, remueve las células muertas. Solución peeling, desvanece manchas, arrugas y todas las imperfecciones. Crema regeneradora, estimula la renovación celular. Mascarilla Peel Off, unifica el tono y textura de la piel. Piel nueva en solo 4 semanas. Animate a probarlo. Cicatricure Microdermoabrasión, el hallazgo científico que puede cambiar la edad de tu piel. Con Chapín TV, las emociones de tu deporte favorito van con tu dispositivo a donde tú vayas, a la hora que quieras y cuando lo quieras. Todos los eventos deportivos nacionales están en chapintv.com. Actualízate. Extraños sucesos preparan una trama de increíbles consecuencias. El Super Canal presenta Super 8. Una camioneta choca con un tren que descarrila. Objetos sospechosos aparecen en escena. Alguien con una Super 8 filma el evento, capturando el origen de lo que aterrorizará a la ciudad. Super 8, sábado 16 de abril a las 18 horas por el Super Canal. 60 años con usted. Reportajes exclusivos, noticias al instante. Deportes, espectáculos y mucho más. Una visión clara, ágil y oportuna. Acompáñenos de lunes a viernes a las 19 horas en Telediario, Emisión Estelar. Bienvenidos, seguimos en Dimensión. El tema de hoy es el posible fracaso a la reforma de la ley electoral y partidos políticos. Cuando entonces revisamos que están dándose estos accidentes en el Congreso, que se percibe que la clase política en el Congreso no escuchó bien el clamor de la población, de la necesidad de una nueva ley electoral y partidos políticos, que también viene la reforma de la ley de servicio civil, que es otra de las grandes reformas que el país necesita, y que si seguimos haciendo estos chapuces o haciendo leyes coyunturales que responden a intereses de grupos y de momento, eso puede seguir complicando la situación del país a niveles que nos puede meter en problemas mucho más grandes de los que tenemos. Entonces, tal vez hablemos un poco de cómo rescatamos este proceso, cuáles son las condiciones que deben darse para que a través de una participación de la ciudadanía, de los sectores que están bien organizados, para poder plantear no solo cuestionamientos serios, incluso si hace falta protestas, también protestas, y sobre todo propuestas para que, digamos, desamarremos este momento que podría darnos problemas muy serios. Yo creo que tenemos de aquí a la próxima elección para como país tener una discusión muy seria sobre esto, no solo sobre reforma de ley electoral, sino totalmente de acuerdo con la diputada, una reforma del sistema político. El problema es que recordemos que esta reforma en particular surge dentro del mismo proceso electoral. Y eso pone a la institucionalidad en riesgo porque incluso habían llamados para que no hubiera elecciones si no había una reforma del sistema político. Entonces, al final, yo sí creo que esto es algo que nos debería preocupar porque podemos llegar a un escenario de elecciones dentro de 4 años en los que nos vuelva a pasar exactamente lo mismo. Ahora, en este sentido, yo creo que ahí tiene que ser una discusión que si bien viene en la sociedad, tiene que surgir dentro del Congreso un grupo, digamos, de diputados con una visión reformista, que estén dispuestos a gastar capital político, porque creo yo que son decisiones importantes en cuanto a que reformar el sistema de fondo afecta y toca intereses muy sensibles dentro del Congreso, y eso en muchos casos involucra la división interna de los partidos. Vemos, por ejemplo, que la publicación, digamos, de un listado de trabajadores en el Congreso pues generó mucho revuelo e incluso divisiones entre los partidos de los que estaban a favor de hacerlo y los que estaban en contra. Yo creo que sí necesitamos un liderazgo político que tenga esa fortaleza y tomar ese riesgo de que puede ser que ahí estén dejando su carrera política en juego, pero que al final esto es algo que el país necesita. Y quizás también allí hay un tema en esto que también se mezcla, que es el siguiente, que muchas veces se le adjudica toda la responsabilidad al Congreso y se eluden también otros actores importantes. Uno de esos actores que yo veo que también complicó el panorama es la Corte de Constitucionalidad. Y me refiero a lo siguiente, es un tema técnico pero creo que importante y muchas veces no se habla. La ley electoral y de partidos políticos es una ley constitucional. En la coyuntura en 1985 la aprobó la Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso no significa que porque la haya aprobado la Asamblea Nacional Constituyente, ese contenido o todo el que estuvo allí
es constitucional pro futuro. Entonces, cuando se reforma la ley electoral y de partidos políticos, el análisis que debió hacer la Corte no era decir si era constitucional con la ley de 1985, sino el test con la propia Constitución. Entonces aquí hubo un maniqueico análisis jurídico según la cual, entonces no, hay que respetar la ley de 1985 y hay que darle el maquillaje a esa ley de 1985. Con lo cual se mantiene en lo formal el mismo sistema de 1985 con maquillaje, con un problema grave, que es que las instituciones no están adaptándose a los cambios reales que solicita la ciudadana. Con lo cual, a nivel constitucional, evidentemente, lo que se está forzando son rupturas constitucionales evidentes hacia el futuro. Entonces, creo que ese es un tema que, obviamente, presionó a los diputados, porque la Corte, en este caso, con el dictamen de constitucionalidad, le está poniendo una camisa de fuerza a los diputados para que legislen como la Corte indica. Y esto es un problema que en otros países se ha resuelto, no pidiéndole a las Cortes opiniones previas. Bueno, interesante. Bueno, yo realmente creo que en el caso de la ley electoral hay algunos aspectos que pueden ser rescatables. Sin embargo, aún así, la ley electoral como está, y aunque hubiere estos fondos de revisión, sigue siendo insuficiente. Hay toda una serie de aspectos que hacer, pero especialmente yo lo veo mucho en el tema de la ruralidad. Aunque tuviéramos la ley más moderna de Guatemala, ojalá, realmente, mientras no resolvamos la problemática de la ruralidad, en donde se habla, va uno y tiene que tener traductor, y en un mismo departamento hasta 3 traductores porque se hablan 3 idiomas diferentes, estamos en una situación difícil, donde hay altos índices en el área rural de analfabetismo, y en donde la pobreza ha crecido enormemente y 20% más o menos del PIB ahorita lo constituyen las remesas, también viene a ser un problema que abona al político clientelar. Claro. Lo enriquece. Claro, un nivel educativo bajo, por supuesto, una población o una parte de la población que es fácilmente engañable. Claro. Entonces, es un problema serio. A mi manera de ver, urge rescatar instituciones que pareciera que no tienen nada que ver con eso, como la SAT, por ejemplo, para mejorar la recaudación, para ir generando confianza en el que paga y a ir mejorando las condiciones. Para crecimiento económico, que haya más inversiones, más oportunidades. La inversión externa, los inversores ya no están viniendo, no tienen confianza. Aparecen cabezas, aparecen cuerpos, bombazos en las camionetas. Bueno, la situación es un poco delicada. Algunos partidos políticos, tal vez los más pequeños, que tienen algunos años de intentar hacer política de forma distinta, se miraban amenazados con algunas de las reformas a la ley electoral de partidos políticos. ¿Cómo sigue ese tema? ¿Todavía se tiene la intención por parte de los grupos grandes en el Congreso, donde están los más mañosos y los que más tendrían que ir saliendo más que quedarse ahí, pero que han intentado amenazar a los partidos pequeños? Sí, muchas gracias por la pregunta. Le quiero contar que esa fue la única oposición que nosotros tuvimos a la ley, la única, y le voy a explicar por qué. Nos piden que tengamos más o menos el doble de afiliados que tenemos, pero eso implica tener que desplazarnos al área rural especialmente, a captar el apoyo y la simpatía de la gente, y yo ya les explico que aquí es una cuestión puramente clientelar. Y nosotros no debemos hacer eso. Y en todo caso tampoco podemos, pero no debemos. Y nos pedían, y nos piden ahí en ese artículo, que no me recuerdo es el 12, nos piden ahí que tenemos que tener ahora más filiales de las que ya tenemos. Eso cuesta mucho dinero. Cada filial es una inversión de por lo menos 2,000 entre el pago de lo más barato, el pago de una oficinita. Y además, aparte, hay que tener una secretaria, teléfono, porque el Tribunal Supremo Electoral, si no está abierta la filial, puede cancelar al partido, y es parte de lo que está diciéndose ahí. Entonces, para nosotros sí viene a ser una fuerte competencia desleal, que lo que está queriendo es instaurar un sistema bipartidista, así de simple. Y ni siquiera por razones de contenidos, ni siquiera por razones de propuestas, sino que simplemente quién tiene más dinero.
Y eso es lo que nosotros nos oponemos, los partidos que nos llaman pequeños. Lo que no es que seamos pequeños, no tenemos plata, que es cuestión bien diferente, ¿verdad? Y ese artículo se está discutiendo todavía, o sea, es una amenaza. Le soy honesta, nosotros votamos en contra de él. Es el único artículo que hemos votado en contra y lo expusimos de viva voz, no escondido de nadie, dimos nuestras razones y ese... ¿Pero cómo está ese artículo en este momento? Lo ganamos. Ganamos ese artículo, pero como vienen fondos de revisión, parece que ese sí lo van a volver a replantear, se lo puedo asegurar, ¿verdad? Sí, pues. Sí. No, y aquí un problema central es que vemos mucho la reforma de la ley electoral como un tema de regular más. Quizás deberíamos quitar algunas cosas, y yo creo que una de estas sí tiene que ver con los requisitos de organización. Lo vemos como pequeño o pocos, digamos, pero al final sí son costos bastante altos que obligan a los partidos a ceder. Por eso en un artículo le llamaba franquicia, es como una franquicia. Yo no tengo la plata para poder establecer mi sede, entonces busco a alguien que la tenga en el municipio o en el departamento, le cedo la marca al partido, él desarrolla la marca y invierte los costos. Entonces al final hay un tema ahí económico que creo que el Estado no está financiando. Sí, yo no soy partidario de financiamiento público mucho en estos temas, pero creo que si tiene que haber financiamiento debería ser para la organización de los partidos. Y lo otro es que hay un tema y que es más de estructura de país, en el que los partidos con propuesta, con una plataforma de gobierno, no tienen, digámoslo en términos empresariales, ¿verdad? No tienen mercado. El mercado está más para los partidos clientelares, y yo creo que no solo la ley electoral, sino que otras reformas deben aspirar a modificar ese mercado, a que partidos con ideologías y con plataformas de gobierno puedan entrar dentro en el sistema político y puedan efectivamente realizar cambios. Y ahí un último punto, digamos en nuestro caso, por ejemplo, jóvenes, le decía la diputada, uno no tiene intención de involucrarse activamente en la política porque al final el sistema es clientelar, entonces no hay un espacio como para aportar ideas y demás. Los jóvenes que llegan al Congreso pues tienden a caer en las mismas prácticas clientelares o de extorsión a los gobernadores, ministros y demás. Entonces yo creo que es un problema de sistema que no está reflejado en estas reformas, y eso es preocupante, de lo contrario Guatemala no va a salir de donde está. Quizás muy breve. Es un problema también de la definición de partido político. Es decir, el partido político en Guatemala se concibe como un órgano auxiliar del Estado. Es una institución de derecho público. Entonces, evidentemente, cuando decían, ¿por qué la ley es tan reguladora? Porque sencillamente está sometida a una interferencia y regulación del Estado poderosa. El ejemplo contrario son los Estados Unidos. Son instituciones de derecho privado. ¿Hay controles? ¿Hay controles a esos partidos? Sí, pero el control es externo. Aquí queremos es penetrar por entero el funcionamiento de los partidos políticos, y si eso se suma que los partidos más pequeños, más frágiles, no pueden entrar en el acuario que ya ha creado, digo acuario en la pecera, que ha creado la ley de 1985, evidentemente el pez más grande que está allí se va a comer el pequeño por posiciones de privilegios que la ley ha creado, y eso no va a mejorar la situación del país, porque no va a crear el ideal, que es una república democrática representativa, es un estado de partidos. Entonces, a mi criterio, para mí es un tema de definición. Volvemos en un momento para seguir en Dimensión el posible fracaso a la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Todos somos muy distintos, pero tenemos algo en común. Necesitamos mucha energía y no queremos engordar. Daya Mineral es el multivitamínico que mejora tu rendimiento físico y mental sin hacerte aumentar de peso. Daya Mineral, para una vida sana y llena de energía. De Laboratorio Sabor. Lactacid te invita a probar sus dos aromas. Delicata con un agradable aroma a jazmín y Breeze con un fresco toque de manzanilla. Los mismos beneficios para tu zona íntima en distintos aromas. Conmigo, mi hija, mi nieto y arriba mi hijo y su familia. Yo compré mi seguro de Seguret por ellos, porque no quiero que se preocupen de más cuando yo no esté. No quiero ser una carga para ellos. Y por si fuera poco, tengo consultas médicas en clínicas para todo cerca de la casa. Y hasta por teléfono puedo consultar con el doctor si alguno de nosotros se enferma. Ahora sí podemos estar tranquilos.
No esperes a que algo te pase. Llegó a Guatemala Segurred, el seguro hecho a tu medida. Adquiere Segurred Familiar Plus. Protege desde el abuelo hasta el nieto por solo 175 quetzales al mes. Llama al 2208-6000 porque hay más de 6,000 razones para estar seguro. 2208-6000, la línea segura que te deja tranquilo. Con Segurred estamos tranquilos. Una marca de Ariseguros con el respaldo de Aseguradora General. Chamahau takik lokri okshan sir casa, pri 9229, richkach kowi kung hitla ha, hasniat kowi, chuwachi shimuleo. Regresamos al sensacional evento que aplaude a la mujer más atractiva del mundo. El Super Canal presenta Nuestra Belleza Latina. Ahora en la recta que nos llevará a la finalísima, las pruebas y dificultades crecen. Los invitamos a vivir las emociones de Nuestra Belleza Latina los domingos a las 20 horas por el Super Canal. 60 años con usted. El Super Canal presenta el sábado 16 de abril lo mejor de la cinematografía. A las 10 y a las 14 horas, Mi Pobre Diablillo. Problemático e incorregible, todos piden desesperadamente que lo adopten. A las 12 y a las 16 horas, Una amenaza en el pueblo. Comedia para unos, desastre para otros. Véalas por el Super Canal. 60 años con usted. Esto es Dimensión, estamos hablando de la posible fracaso a la reforma de la ley electoral y partidos políticos. Hablemos en los minutos que nos quedan de cómo hace la ciudadanía, cómo hacen los partidos políticos que están intentando hacer política de forma distinta para rescatar este proceso tan fundamental que es una reforma profunda, correcta, efectiva, que dé los resultados que esperamos a la importantísima ley electoral y de partidos políticos. Que dependiendo cómo se hagan las reformas de esta ley, luego viene las reformas a la ley de servicio civil y las mismas reformas al sistema de justicia, que es otra de las grandes reformas que el país necesita. Entonces, ¿qué puede hacer la ciudadanía? ¿Qué pueden hacer los diferentes sectores de la sociedad y los partidos políticos que no son los más, sino precisamente los menos y los que se consideran más pequeños, los que están intentando cambiar las cosas de verdad para bien? Yo creo que la ciudadanía evidentemente va a seguir luchando por lograr ciertas reivindicaciones que no van a ver cristalizadas en la reforma electoral. O sea, los tanques de pensamiento, los sectores empresariales, los sectores académicos, la ciudadanía en general va a seguir presionando eso. Creo que en el fondo, aun cuando la ley actual no refleje esas reivindicaciones, tarde o temprano creo que la clase política o la dirigencia política debería escuchar a la ciudadanía para evitar ya no reformas futuras, sino rupturas evidentes. Porque, digamos, la experiencia en todos nuestros países de América Latina así lo demuestra. Si un sistema impide las reformas necesarias y se mantiene enquilosado en el tiempo, en una realidad que es la realidad, como se habla en Guatemala, de apertura democrática. Es decir, que todavía ni siquiera cristaliza esa apertura. Estamos en la primera fase. Eso va a generar un malestar porque el país sí tiene muchos problemas, pero hay mucha gente joven, emprendedora, que se abre puertas, hay nuevas iniciativas políticas, nuevos mensajes políticos que van a procurar esos cambios. Y la clase política no puede ser ciega y sorda a esos reclamos. Yo creo que deberían seguir en esa lucha por lograr el cometido constitucional de una república democrática representativa que hoy no existe, solo en lo formal, en nombre, pero en la realidad el sistema no es así. Yo creo que se puede involucrar de diversas formas. Por ejemplo, ahora el surgimiento de redes sociales, eso ha permitido que haya más atención a los procesos, digamos, los chantajes políticos y demás, creo que ahora son más vistos y la gente los rechaza, pero eventualmente yo creo que vamos a tener que enfrentar una realidad y es que no podemos alejarnos de la política partidista. Obviamente algunos se involucrarán de lleno, otros no, pero yo sí creo que tarde o temprano el guatemalteco pues debe dejar la apatía hacia la política. Yo creo que no hay otra forma de poder cambiar el sistema sino desde dentro. Claro que es una lucha difícil, muchos han entrado y se han perdido en el camino, pero por eso es necesario el apoyo ciudadano y la fiscalización ciudadana para generar los incentivos para que las nuevas generaciones que entren en política, y no hablo de jóvenes, sino en general nuevas generaciones de gente que no ha entrado, pues tenga pues ese apoyo ciudadano y pueda impulsar reformas que cambien el país.
Pues yo lo que creo y tengo esperanza aún es que hay un compromiso de varios diputados en torno a una tercera generación de reformas a la ley electoral, que básicamente viene en el artículo que ustedes mencionan, que cada 6 meses se puede estar haciendo una revisión, y ahí poder, ojalá, escuchar a la sociedad civil y hablar. Se ha hablado de alternativas como los listados abiertos, las listas uninominales, cuestiones de ese tipo, ponerle coto al financiamiento mal habido, al financiamiento del crimen organizado, porque ese es un gran problema. El dinero, el financiamiento de la política en Guatemala, en mucho está siendo dinero mafioso, en mucho. Y eso se destapó precisamente ahorita en el caso que acabamos de recién vivir, ¿verdad? Entonces, ojalá ahí pudiéramos rescatar algo de ello. Yo creo que además se hablan tantas cosas en Guatemala, ¿verdad?, que pueden venir otra sacudida más, tipo la que ocurrió con Roxana Yoto, que va a despertar nuevamente al pueblo de Guatemala. Yo así lo siento. Y entonces, obviamente, se van a ver forzados a tener que hacer esta tercera generación de reformas a la ley electoral que puedan ayudar realmente a reenfocarla. En abril, que son estos días, estaríamos cumpliendo precisamente un año de esa primavera guatemalteca en la que se levantó una parte importante de la ciudadanía a participar, a estar más consciente de lo que sucede en su país. Por eso sería muy bienvenido el que escuchemos de verdad novedades interesantes, que se busque desmantelar más grupos criminales, estén donde estén, y estén haciendo lo que estén haciendo para volver a levantar ese ánimo ciudadano y que busquemos mejorar nuestro país. Decía, si tuviéramos que hablar de tiempos, ¿en qué momento podría quedar aprobada finalmente la ley electoral después de ese tercer fondo de revisión, como usted le llama, y que se logre discutir y buscar hacer todas las reformas necesarias? Bueno, los tiempos a veces en el Congreso son confusos. Cuando ya hay acuerdos, de repente estos se rompen porque la gente no llega o porque saber qué quiere a cambio, ¿verdad? Pero si las cosas caminan bien, nos faltan 9 artículos nada más para que la ley se finalice. Luego de estos 9 artículos vendrían entonces los fondos de revisión, y yo le diría, calculo que en no más de 10 días debería estar aprobada la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que, como le digo, por los cambios que yo veo que le dan otra connotación a lo que se esperaba, debería retornar a la Corte de Constitucionalidad. Pero, después de lo que me ha dicho, tiene razón. También nosotros debemos empezar a legislar, pero de buena forma, no esperar que legislen por nosotros, ¿verdad? Pero nos podríamos pasar con facilidad todo el 2016 en estas idas y venidas. ¿Es posible eso? Yo estoy convencida de que el Congreso no va a mandar, a pesar de que hay... La Corte nos manda a decir lo siguiente: si se cambiare el espíritu del articulado X o Y, este debe retornar. Y sí, efectivamente, por lo menos en varios artículos se ha trastocado el espíritu. De la Constitución. El espíritu del articulado. Por ejemplo, el voto nulo vinculante, correcto, el tema de los techos, etcétera. Bueno, entonces, pero yo estoy convencida de que no lo van a mandar de retorno. Esto quiere decir que entonces no vamos a estar yendo y viniendo, ¿verdad? A menos que alguien plantee alguna inconstitucionalidad a la ley, ¿verdad? Si es que queda muy cercenada y no se arreglan con los fondos de revisión. ¿Hay conciencia en el sector empresarial, en la academia, en el sector de la sociedad civil, de la importancia de este momento en la que se está decidiendo algo que es estructural para preservar, pues, una república democrática, para rescatarlo, para fundarla de verdad, llenar todos los vacíos que hemos ido provocando con tantos errores? Yo diría que sí ha disminuido mucho el involucramiento en cuanto a la presión sobre la ley electoral, a menos en comparación con el 2015. Creo que ha ido quedando. Los temas de agenda política en sí son nuevos, sale un escándalo por aquí, otro por allá. Entonces yo creo que eso nos ha afectado mucho como sociedad, no poder ser disciplinados en cuanto a mantener en el radar un tema que es sumamente importante. Quizás con ya los artículos finales pueda levantarse de nuevo la atención, pero yo en lo personal sí no veo tanto involucramiento y creo que deberíamos retomarlo.
Yo creo que también no solamente en los últimos meses ha habido poco interés en el debate. Hay temas evidentemente como este en la que hay una parte técnica, a veces a la ciudadanía le cuesta un poco entenderlo, pero creo que deberían darse espacios de discusión real en la ciudadanía, no discusiones basadas en falacias de dónde viene la propuesta, sino discutir verdaderamente los contenidos de muchos sectores sociales, precisamente para acordar verdaderamente una discusión de fondo de muchos actores sociales y lograr un no Frankenstein como esto que ha pasado. Entonces, digamos, a veces cada quien se centra en sus parcelas o quiere lograr una partecita en la ley y muchas veces, como diría el famoso filósofo Bentham, se cuelan los intereses siniestros y termina siendo la ley un estruendoso fracaso. Yo creo que la ciudadanía debería involucrarse un poco más en la importancia que esto tiene en el sistema y en su vida particular. Y finalmente, en los segundos que nos quedan, licenciada, ¿hay conciencia en el Congreso del momento histórico que se está viviendo y de la demanda de la ciudadanía de que el Congreso, por primera vez en mucho tiempo, como institución en su conjunto, responda? Yo no veo esa conciencia. Les soy honesta, qué pena los escándalos que han ocurrido, extorsiones supuestamente al ministro de Educación, a los gobernadores, ¿verdad?, de San Marcos y Alta Verapaz, como que la lección no se ha aprendido, ¿verdad? Las autoridades se sienten extorsionadas, parece que les están pidiendo, aparentemente, es algo que está por probarse, ¿verdad?, privilegios y una serie de cuestiones, y entonces distorsionan la función fiscalizadora del dignatario. Entonces yo creo que no, como que no están en otra órbita y no se ha entendido, no todos, porque hay conciencia de muchos, pero que no se ha entendido el momento político que se está viviendo. Pues bueno, nos hace falta pagar más las consecuencias, más escarmientos, más descubrimiento de escándalos de todo tipo de corrupción que tanto vive el país y sin duda alguna habrá que pasar por ahí para que esto se componga. Gracias, hay que seguir muy atentos a este proceso porque sin duda alguna Guatemala está viviendo un momento sumamente importante al que todos los sectores de la sociedad le deben poner mucha atención. Con ustedes volvemos la próxima semana, gracias por habernos acompañado. Una vez más los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes sociales, ¿cuál es el cambio más importante que necesita la ley electoral? En Facebook, Kendrick Cabrera comentó, el más importante es la validez del voto nulo, permitiendo una nueva convocatoria a comicios pero con candidatos distintos. Sin embargo, un cambio más importante estaría en la actitud de los legisladores y su interés genuino por el país en lugar de los intereses de unos cuantos. Liliana Lainfiesta agregó, democratizar los partidos y exigir la idoneidad de los candidatos aspirantes a los cargos en el Estado. No es suficiente solamente con leer y escribir. En Twitter, Alejandro Morales respondió, la reforma debe ser integral. Faltan listados semiabiertos, democratización de partidos, individualización de sanciones, fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral y democracia interna. A largo plazo, voto uninominal y redefinición de distritos electorales.